Hola, ¿qué tal a todos? Licenciado, compañeros y a las personas que estén viendo el video. Hoy les voy a presentar un sistema experto para una evaluación psicológica. Em, Este proyecto es de la materia de INF 351, Sistemas Expertos, del licenciado Reinaldo Ceballos de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Diego Vladimir Mamaninina. Estoy en la carrera de informática y estoy cursando el semestre de verano del 2020. Bien, la evaluación psicológica es un proceso mediante el cual el psicólogo extrae conclusiones respecto a los problemas de una persona, su inteligencia, sus rendimientos, su capacidad de concentración y trabajo, sus rasgos de personalidad, etc. Normalmente se realiza por medio de la aplicación de una serie de tests, objetivos y una entrevista clínica, y culmina con la redacción de un informe. En este caso, se los realizará a través de un sistema experto desarrollado en Prolog, el cual nos dará un resultado según las enfermedades que están en nuestra base de conocimiento. Para empezar, vamos a ver nuestro árbol. Está compuesto por dos niveles. En este caso, eh, para el caso de la evaluación psicológica, en el primer nivel tenemos los registros de las enfermedades o los trastornos psicológicos más comunes, ¿no? Y en nuestro segundo nivel están las preguntas para cada trastorno o cada enfermedad. Un poco podemos ver que aquí están las enfermedades más comunes en el primer nivel, que son estas de acá, las que están en azul. Y en nuestro segundo nivel están las preguntas que va a realizar para cada enfermedad o para cada trastorno. En este caso, por ejemplo, de trastorno de ansiedad, tenemos 7 preguntas y podemos ver que la primera pregunta de cada enfermedad está encuadrada en rojo. Eso se debe a que las primeras preguntas, son los síntomas clave, así se podría decir así, y se llaman en una base de conocimientos, en un sistema experto se llaman preguntas macro, las cuales eh, son las que el sistema pregunta como una pregunta clave, y en el caso de que este síntoma, en este caso, sea verdadero, entonces empieza a preguntar por los demás síntomas para llegar a una conclusión o a un resultado. Y en el caso de que nuestra pregunta macro, es decir, esta pregunta de acá sea falsa, entonces automáticamente ya no las siguientes preguntas, directamente se pasa al siguiente trastorno o empieza a preguntar sobre una siguiente posible enfermedad. Y así sucesivamente, si esta pregunta es falsa, entonces pasa al siguiente trastorno y pasa, hasta encontrar una pregunta que sea verdadera, es decir, el síntoma que tenga nuestro paciente, que les responda con un sí, si lo podríamos decir. Si el paciente en este caso tiene sensación de nerviosismo, agitación o tensión, si tiene ese síntoma, entonces posiblemente tenga un trastorno de ansiedad, pero para llegar a un diagnóstico obviamente más certero, entra las siguientes preguntas, que son las preguntas micro, ¿no? Más adelante voy a explicar un poco mejor esto. Y así es como funciona. En el segundo nivel están las preguntas de todos nuestros trastornos registrados. Y esta es una estructura casi general a las que tienen varios sistemas expertos, ¿no? Que es la estructura de un árbol. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es ver la funcionalidad de nuestro sistema experto. Y acá está el código de nuestro sistema. Está dividido en 3 partes. Un área sería de las preguntas macro, la segunda parte, que tiene
específicamente las preguntas macro, o sea, las preguntas principales que estaban resaltadas en rojo, y la otra sección es de nuestras preguntas micro, que son las preguntas secundarias, podríamos decirlo así, que va a realizar si es que la primera pregunta macro es verdadera. Entonces ponemos main y empezamos con el diagnóstico, ¿no? Ok, como pueden fijarse, nos empieza a preguntar eh, la primera pregunta macro, que es sobre rendimiento escolar, y vamos a decirle que no. Tiene fantasías, vamos a decirle que no, y se manifiesta con un ánimo ensinadamente alto, pues no. Ok, vamos a ver. ¿Tiene sensación de nerviosismo, agitación o tensión? Vamos a decirle que sí a esta pregunta para ver si entra las siguientes preguntas. Y nos empieza a preguntar ahora específicamente sobre preguntas más específicas para darnos un diagnóstico, ¿no? Entonces, si estos síntomas son verdaderos, en este caso, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, debilidad o cansancio, entonces nos responde que tenemos que un trastorno de ansiedad, ¿no? Bueno, así es como funciona el sistema, ¿no? Vamos a probarlo para otras enfermedades y vamos a realizar el diagnóstico nuevamente, pero para, para una siguiente enfermedad o trastorno. Vamos a empezar con este. Si tiene bajo rendimiento escolar, sí. Dificultad para seguir las reglas, sí. Exceso de energía, deficiencias en el lenguaje, aislamiento en las relaciones sociales, dificultad para controlar emociones. Y si todas esas preguntas, esos síntomas son verdaderos, entonces nosotros posiblemente padezcamos de un trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Y conclusiones y recomendaciones. El sistema experto obtiene diagnósticos finales de una manera muy sencilla y basada solamente en preguntas específicas para cada enfermedad o trastorno. La base de conocimientos fue registrada en este caso con información obtenida de plataformas y sitios web relacionados con el tema. Para el caso de un sistema experto más desarrollado, la base de conocimientos debe ser supervisada y consultada con un experto en el tema, el cual nos dará información más precisa y nos ayudará a directas y obtener resultados con más precisión.